Bueno, continuando con la solución de ejercicios por diferencia de cuadrados, el caso especial, seguimos resolviendo del ejercicio número 94 del libro de álgebra de Baldor. En el número 25, en este ejercicio tenemos 2a más b menos c, que está elevado al cuadrado, menos a más b, que está elevado al cuadrado. Bien. Sacamos raíz cuadrada a este y me quedaría como sería la raíz cuadrada sería 2a más b menos c, y luego tendríamos a más b. A este le ponemos signo menos, más, y vamos a poner lo mismo pero cambiándole el signo. 2a más b menos c, menos, que ahora afecta a más a más b. Ahora vamos a reducir términos semejantes y esto me quedaría como 2a más b menos c, más, que afecta a esto, pues sería más a más b. Ahora esto sería 2a más b menos c, menos por más me da menos a, menos por más me da menos b. Ahora hay que reducir términos semejantes. Yo tengo 2a y a serían 3a. Ahora tengo b más b serían 2b más 2b menos c. Este queda igual. Multiplicado, y acá tengo 2a menos a sería a. Y luego tengo b menos b sería 0 y me quedaría la c solita, entonces sería a menos c. Y este sería el resultado de nuestra factorización de este ejercicio. Vamos con el ejercicio número 26, que tenemos 100 menos, que afecta a x menos y más z, que está elevado al cuadrado. Sacamos raíz cuadrada de este y luego de este. Nos quedaría raíz cuadrada de 100 sería 10. Raíz cuadrada de x menos y más z elevado al cuadrado, pues sería x menos y más z. Y esto multiplicado por sí mismo, pero le vamos a cambiar el signo. Es decir, 10 menos, que afecta a x menos y más z. Ahora reducimos términos semejantes y este me quedaría como 10 más x, más por menos sería menos y, más por más sería más z, multiplicado por 10, menos por más x sería menos x, menos por menos me da más y, menos por más me da menos z. Este sería el resultado para nuestro ejercicio número 26. Vamos ahora con el 27 y aquí tenemos x cuadrada menos, que afecta a x menos, perdón, aquí tengo que corregir porque ya lo estoy poniendo mal. Sería y menos x elevado al cuadrado. Entonces le saco la raíz cuadrada a este y luego a este, me quedaría como raíz cuadrada de x al cuadrado sería x, raíz cuadrada de esto sería y menos x, y a esto le pongo signo más y al otro le voy a poner signo menos, es decir, así, menos y menos x. Ahora reduzco términos semejantes y esta parte me quedaría como x más y menos x multiplicado por x menos y luego menos por menos me daría más x. Reduciendo términos semejantes me quedaría x menos x es 0, quedándome solo y en esta parte. Y que multiplica ahora x más x, es decir, este más este serían 2x
menos 4. Este sería el resultado para nuestro ejercicio número 27. Vamos ahora con el ejercicio número 28 y tenemos 2x más 3 que está elevado al cuadrado menos 5x menos 1 elevado al cuadrado. Bien, le sacamos la raíz cuadrada a cada uno y me quedaría como la raíz cuadrada de esto que está elevado al cuadrado, pues me quedaría como 2x más 3. Luego raíz cuadrada de 5x menos 1 que está elevado al cuadrado, pues sería 5x menos 1. A esto le ponemos signo más y lo multiplicamos por esto mismo, pero le vamos a cambiar el signo, quedándonos aquí un negativo que afecta al 5x menos 1. Cierro corchetes, ahora reducimos términos semejantes. Esto queda igual, entonces me quedaría 2x más 3. Más por más sería más 5x, más por menos sería menos 1. Esto multiplicado, esto queda igual, 2x más 3, menos por más me da menos 5x, menos por menos me da más 1. Reducimos términos semejantes, los que se parecen, tengo 2x y tengo 5x, sería 7x. Y luego tengo 3 menos 1, sería más 2. Esto multiplicado por lo que me resulte de reducir los otros términos semejantes. Aquí lo voy a poner en negro, más 2. Si tengo aquí 2x menos 5x sería menos 3x. Y tengo estos, el 3 y más 1 serían 4, más 4. Este sería el resultado de nuestra factorización del libro de álgebra de Baldor, ejercicio 94, en su ejercicio 28. Vamos con el número 29 y tenemos x menos y más z elevado al cuadrado menos y menos z más 2x elevado al cuadrado. Como ya sabemos que le vamos a sacar raíz cuadrada, aquí es importante que no pierdan de vista los signos. Entonces la raíz cuadrada de esto elevado al cuadrado es x menos y más z. Luego acá raíz cuadrada de esto sería y menos z más 2x. Y aquí es más y ponemos lo mismo, pero le cambiamos el signo. X menos y más z menos, que afecta a y, menos z más 2x. Ahora vamos a reducir términos semejantes y me quedaría x menos y más z. Este más afecta a todo esto, pues queda igual, es decir, más y menos z más 2x. Ahora en la siguiente parte, esta queda igual, x menos y más z. Y este menos por más me da menos y. Menos por menos me da más z. Menos por más me da menos 2x. Ahora reduzco términos semejantes. Tengo x y tengo 2x, serían 3x. Ahora tengo las y, tengo y negativa y y positiva, se eliminan. Tengo z positivo y z negativo, se elimina. Entonces en esta primera parte nada más me quedó 2x. En la siguiente, los términos semejantes, tengo x menos 2x sería menos x. Y luego tengo menos y menos y serían menos 2y. Menos 2y. Tengo más z y tengo más z, serían 2z positivos, es decir, más 2z. Este sería el resultado de nuestra factorización para el ejercicio 29. Vamos ahora con el 30 y tenemos 2x más 1 elevado al cuadrado menos, que afecta a x más 4 elevado al cuadrado. Bien, como ya sabemos que le vamos a sacar raíz cuadrada, me quedaría como 2x más 1 y la raíz cuadrada de x más 4 al cuadrado sería x más 4.
Bien, a este le ponemos signo más porque nos dice la regla y al otro le ponemos signo menos, 2x más 1 menos x más 4. Cierro esto y ahora voy a reducir términos semejantes. Este queda igual, 2x más 1, más que afecta a todo esto, pues queda igual, sería más x más 4. Este queda igual, 2x más 1, menos por más me da menos x, menos por más me da menos 4. Ahora voy a reducir términos semejantes. Tengo 2x y tengo x, serían 3x. Tengo aquí más 1 y más 4, sería más 5. En la siguiente parte yo tengo 2x menos x, sería x. Y tengo ahora más 1 y menos 4, sería menos 3. Este sería el resultado para nuestro ejercicio número 30. Recuerda, si tienes alguna duda de cómo se hace esta factorización, puedes dejarla en la caja de comentarios. Nos vemos en una próxima clase en línea y que el espíritu de Baldor te posea para que saques 10 en tu examen. Si te sirvió este video, suscríbete al canal, dale al me gusta y comparte. Si te quedaste con dudas, puedes dejar tu pregunta en la caja de comentarios. Y si quieres una clase en línea, puedes dejar tu petición en los comentarios.